Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, otra vez por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre, por tus bondades. Permanece, Señor, con nosotros una vez más. Nos dejamos en tus manos, nos dejamos guiar por ti, Señor, y que podamos salir edificados de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, mis queridos hermanos, al libro de San Marcos, el capítulo número 5. San Marcos, el capítulo número 5. Este relato de San Marcos, el capítulo 5, y cuando están recién llegando a la barca o llegando a la isla, aparece un hombre con algunas características fuera de serie, pero fuera de serie negativas. Y el versículo nos da algunas vislumbres de ese hombre. Pero quiero que imaginemos a un hombre con familia, porque no creo que haya nacido de la nada, ¿verdad? De alguna familia era. ¿Sí? De alguna familia era. Alguien lo había amado desde bebé porque era hijo de alguna buena dama. Y es muy probable que hubiese tenido un día un hogar donde vivía. Como muchísimos casos que hay de personas que después de cierta edad toman un camino equivocado. Pero este hombre no es que había tomado un camino equivocado, sino que había sido poseído, dice la palabra, por una legión de demonios. No solamente un demonio, sino una legión. Muchos. Y la palabra de Dios nos narra el incidente del hombre, la forma como Dios trata con el hombre. Y es en base a esa experiencia que queremos tener la meditación esta noche y sacar algunas lecciones importantes para nuestra vida. El versículo comienza con el versículo número 1. Vamos a comenzar ahí. Marcos capítulo 5 y el versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida, o sea, poniendo el pie fuera de la barca, después de haber pasado una noche tormentosa y una noche en el mar, y vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que más adelante nos va a decir la palabra que ellos dijeron que eran muchos, que era una legión, en el versículo 9. Pero el versículo dice las características del hombre, que era poseído por un espíritu inmundo, que es legión, vamos a ver más adelante. Tenía su morada en los sepulcros. ¿Y quiénes están en los sepulcros? Los muertos. ¿Ustedes han conocido a alguien muerto en vida? Así le decimos nosotros, ¿sí? Alguien muerto en vida. Y así el hombre ya vivía en los sepulcros. O sea, para él la vida se había acabado y había llegado al límite. Y aunque todavía respiraba y se movía y andaba, ya estaba muerto por la posesión que tenía y ya vivía en los sepulcros. Y el versículo dice, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar.
y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Yo creo que debemos hacer aquí un comentario o un análisis de esa condición del hombre. Esa es la condición más lastimosa que podemos encontrar en una persona. Había caído en lo profundo de la miseria, de la desgracia. Y para él la vida se había acabado, como dijimos. Y la forma como lo trataban y cómo asustaba y cómo pasaba y cómo vivía el pobre hombre. Si usted hubiese sido, yo hubiese sido un familiar de ese hombre, nos hubiera dolido mucho, me imagino, hubiéramos sentido un nudo en el corazón. Usted sabe tener un familiar en una condición como esa, extrema. Sin embargo, es extrema a la luz de lo que leemos, pero hay gente que vive en esa calamidad hoy en día, de muchas maneras, interpretando lo que el versículo dice. Me llama la atención algunas cosas del versículo. En primer lugar, dice el verso número 2, vino al encuentro de Jesús. O sea, esa legión intentó enfrentarse a Jesús. Y cuando baja Jesús de la barca, el poder de él, la presencia de Dios lo dominó, y entonces él cayó de rodillas, y quien habló en nombre del hombre fue el espíritu que lo tenía poseído, adueñándose totalmente del hombre, de la situación del hombre. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué necesitaba ese hombre? Ayúdenme. ¿Qué necesitaba ese hombre? Vamos a ver, aquí vamos, hermana. Conocer a Jesús. ¿Qué dice usted, hermana? Ok. Necesitaba la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir adelante. ¿Qué más dijeron? Hay una palabra clave que me gustaría oír, hermanita. Liberación. Amén. ¿Qué necesitaba el hombre? Liberación urgentemente. Estaba atado, dice la palabra, ¿sí? ¿Quién lo tenía atado? La legión de demonios. ¿Quién lo tenía atado? El demonio, Satanás. El espíritu inmundo en legión que vivía en él lo tenía amarrado, lo tenía atado. ¿Saben, hermanos? A Satanás le encanta eso. Satanás le encanta eso. Pero hay dos versículos por el tiempo que quiero compartir con ustedes. El primero se encuentra en el libro de Salmo, el capítulo número 6 y el versículo 68, perdón. Salmo 68 y el versículo número 5 es el primer versículo que quiero presentarles. Salmo 68 y el versículo número 5. Mire que a lo largo del evangelio, a lo largo de la escritura, de los evangelios, se presenta siempre a Jesús identificándose con los más desposeídos, identificándose con los enfermos, con las viudas, con los niños, con los huérfanos, con los paralíticos, con los ciegos, identificándose con las personas más necesitadas de este mundo. Jesús se codió con la gente más pobre de su tiempo. Y el Salmo 68 y el versículo número 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. O sea, ese caso de ese hombre era el caso oportuno para Jesús. Porque cuando hay alguien que necesita de la gracia, que necesita del poder, que necesita de amor y que necesita de reconciliación, que necesita de paz y que necesita de salvación, ese es el candidato de Dios. Ese es el candidato de Jesús. Así que Jesús llega al lugar correcto. Los discípulos se espantaron. Los discípulos sintieron temor terrible al encontrarse con ese hombre. Pero para Jesús
ese hombre fracasado, perdido, totalmente poseído por la legión, era el candidato perfecto para glorificar el nombre de su padre. Y el versículo dice, padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¡Qué maravilloso! El siguiente texto es el libro de Job, el capítulo 12, y el versículo número 18. Job, el capítulo 12, y el versículo número 18. Mire qué extraordinario. Por eso se llama la semana del polvo a la gracia, de donde ya no hay nada más que hacer. De ahí nos levanta el Señor. De ahí nos restaura Jesucristo. De ahí nos toma la palabra y nos da la victoria. El libro de Job, el capítulo número 12 y el versículo número 18 dice, Él rompe las cadenas de los tiranos y les da y les ata una soga a sus lomos. ¿Qué hace el Señor? Dice el versículo. Rompe las cadenas. No perdamos ese texto porque vamos a volver a Marcos. Ahora, sabiendo eso, vamos al libro de Marcos otra vez. Y vamos a volver a leer los versículos número 3 en adelante, un poquito más despacio y un poquito con buena letra. Despacio y con buena letra lo vamos a leer. ¿Les parece? Dice el versículo 3. Tenía su morada en los sepulcros. Ahora la pregunta es, ustedes ya me dijeron que él necesitaba liberación. ¿Sí? El hombre necesita liberación de parte de Jesús. ¿Estaba atado el hombre? ¿Por qué estaba atado? Por una legión de demonios, correcto, ahí dice la palabra. Satanás lo tenía atado, imposibilitado, dominado, derrotado, destruido, viviendo ya en los sepulcros. Ya era cuestión de tiempo para que él pasara el resto de su cadavérica vida en los sepulcros, porque ya en vida ya vivía ahí. El versículo dice, tenía su morada en los sepulcros. Ojo con lo que dice el siguiente. Y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Creo yo que me he encontrado como 2 o 3 casos de personas que los tienen atados con cadena. Están enfermos, tienen cierto tipo de enfermedades y entonces los padres los han atado con cadena porque no los pueden dominar. No sé si usted ha tenido la desgracia de ver algún caso así. Y allí están como perros, como animalitos, atados a un pilar con una cadena porque no los pueden dominar. Ahora la pregunta es, mi querido hermano, ese hombre que ustedes ya me acaban de decir que estaba atado por un demonio, la pregunta es, ¿y para qué lo querían atar más con cadenas? ¿Necesitaba que lo ataran más o necesitaba liberación? Hermano, sí, dígame, hermana. Era muy fuerte, correcto. Es decir, lógicamente, el enemigo lo tiene encadenado. Ok. Y el hombre necesita liberación, pero no de cualquiera, dijo la hermana acá. Porque resulta que la opción del otro ser humano, la opción del otro humano era atarlo más de lo que ya estaba. Querían ayudarle, pero resulta que la ayuda que le querían dar era atarlo más. Yo no sé si ustedes han tenido igual la desgracia de ver una persona que está siendo tratada por alcoholismo. Yo tenía un padre que ya murió hace muchos años y mi padre murió de cirrosis. Y murió también de cáncer en los pulmones porque fumaba y tomaba. Y se le complicaron las dos cosas una vez y él murió de eso. Pero resulta que yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi papá llegaba iba a la ciudad, nosotros nos criamos en una finca, y él llegaba a la ciudad y siempre venía tomado, borracho.
Y todo el camino era borrachera y hablar y locuras, y ahí había que levantarlo, llevarle agua y lo mojando para que no se ahogara en el camino de tan borracho que iba. Llegaba a la casa, y en cuanto llegaba a la casa mi mamá lo acostaba, le quitaba las botas de hule que llevaba, la ropa, y lo acostaba y lo dejaba allí. El siguiente día, ¿qué creen ustedes que él era lo primero que hacía? Buscar otro trago, ¿para qué? Para quitarse la borrachera o lo que le había quedado del día anterior. Entonces, como no había licor, mi mamá agarraba alcohol y lo mezclaba con agua y se lo daba. Y entonces él venía y se tomaba la botellita de alcohol, alcohol mezclado con agua, y ya se sentía bien. Le daban una sopita y ya se sentía bien. Hermano, no necesitas más licor, necesita liberación. No necesitas otro cigarrillo, necesitas liberación. No necesitas otra cadena. El diablo te tiene encadenado. El diablo tiene encadenado al ser humano. Lo que necesitas es libertad en Cristo Jesús. Donde quiera que el ser humano ponga su mano, esa solución es imperfecta. Donde quiera que el ser humano quiera arreglar, el arreglo es imperfecto. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Y el versículo dice, lo querían atar con cadenas al pobrecito. Ya estaba loco, ya estaba endemoniado, ya vivía en los sepulcros, ya era un ser humano terminado. Y todavía la buena gente lo que quiere ahora es terminar de atarlo más. Y dice el verso, y ni aún con cadenas. Pobrecito, hermanos. ¿No le parece? Pobrecito el hombre. Ya está endemoniado con 12 legiones. Con una legión de demonios terriblemente inmensa. Ya está en los sepulcros. Ahora dice la palabra, porque muchas veces, dice el versículo 4, había sido atado con grillos, lo habían atado todavía más, lo ataban con grillos, lo ataban con cadenas, lo ataban con, ¿qué más dice? Con cadenas, con grillos, las rompía, las desmenuzaba y nadie lo podía dominar. Me llama la atención, mi hermanos, que la intención de la gente buena era dominarlo más. Y es que, saben, queridos hermanos, donde el ser humano pone la mano de solución es imperfecto. Porque el único perfecto y que puede hacer un cambio total y que puede hacer una renovación de adentro hacia afuera es el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. El resto son remiendos. El resto son imitaciones, el resto simplemente son adornos, pero el único que puede cambiar tu vida, el único que puede sacarte de la miseria, el único que puede sacarte aún de la tumba si es posible, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso no lo puede hacer nadie más, porque toda solución que el ser humano quiera dar es imperfecta. Y dice el versículo, tenía su morada en los sepulcros y nadie lo podía atar. Porque muchas veces había sido atado y lógicamente estamos viendo el contexto de que el hombre necesitaba que lo amarraran, si no andaba asustando, ¿no? Alguien quería tenerlo cerca, pero lo que estoy diciendo es el paralelismo, que la solución humana no es tu solución, mi querido hermano. Que el consejo humano no es lo que tú debes buscar. Lo que nosotros debemos buscar es sabiduría de Dios, poder de lo alto para solucionar nuestro mundo. Este mundo no necesita más cárceles de máxima seguridad. Este mundo necesita a Jesús. Este mundo no necesita hospitales psiquiátricos en cantidad. Necesita a Jesucristo. Este mundo necesita la liberación, pero la liberación que viene de lo alto, la liberación que viene de Dios, eso es lo que el mundo necesita. Si no, simplemente estamos amarrando con cadenas, con grillos y amarrando más a la gente que necesita libertad. Y el versículo dice, nadie lo podía dominar, pobrecito. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los sepulcros y en los montes e hiriéndose con piedra. Ahora mi pregunta siempre es la misma. ¿Será que atándolo se le quitaba? ¿Será que controlándola la fuerza se le quitaba? ¿Será que amarrándolo a un cepo se le quitaba? ¿Maniándole los pies se le quitaba? ¿Cómo se le quitaba? Solamente con el poder de Dios. Y este mundo, mi querido hermano, es un vasto manicomio, decía alguien.
Y este mundo lo que necesita es la intervención de Dios en la vida de los seres humanos. Lo que este mundo necesita es la presencia, el poder de Dios, indiscutible. Y el versículo dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió. Yo no sé para qué corrió, no, me imagino que corrió para asustarlo. Pero ¿quién va a asustar a Jesús, hermano? ¿Quién va a asustar a Cristo, hermano? Si Él es un Dios de poder. Él es el Dios de lo imposible. Él es el límite de lo imposible. Y dice el versículo, corrió, se arrodilló y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesús le dijo, sal de ese hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Y le dijo cómo se llamaba. Dice, nos llamamos Legión, porque somos muchos. Él pensaron que iban a asustar a Jesús, que Jesús le iba a decir, wow, qué miedo, yo soy solito. No, hermano. Jesús tiene poder. Dios es un Dios de poder. No hay carga, no hay cruz, no hay enfermedad, no hay diagnóstico médico, no hay diagnóstico migratorio, no hay juzgado que pueda detener el poder de Dios. Necesitamos confiar en ese Jesús. Necesitamos aprender a confiar que para Dios no hay nada imposible porque Él es el Dios de lo imposible. Y dice el versículo lo siguiente. Hablaron los demonios y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿y por qué les gustaba allí? ¿Por qué les gustaba esa región? Mire, les dije, es Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades juntas. Oh, ¿vivirá usted en un barrio que a Satanás le gusta? ¿Vivirá usted en una cuadra que a Satanás le gusta? Ahora, uno puede vivir en una cuadra que a Satanás le gusta, pero lo que yo tengo que evitar es que le guste mi casa. No le debe gustar mi casa al enemigo, porque como dice el cantito, en mi casa vive Jesús. Pero qué triste, hermano, que Satanás diga, mire, a mí me gusta ese teléfono. A mí me gusta esa tablet. A mí me gusta ese televisor. A mí me gusta ese internet de esa casa. A mí me gusta eso. Me gusta esa casa. Me gusta esa familia. Terrible, ¿no? Y entonces le dicen, no nos saques de aquí. Nos gusta aquí. Hermanos queridos, el enemigo no entra a la casa de nadie si Jesús vive ahí. Cuando alguien me dice, pastor, en esa casa asustan, viera que ahí me da más susto del que dice que del espíritu que ande por ahí, hermano. Es que yo vi un espanto, pero ¿por qué? O sea, yo no entiendo. Si Jesús vive ahí, ¿qué puede andar haciendo el enemigo ahí? Claro, no tiene potestad. No tiene un lugar allí. Si tú estás con Cristo, ¿qué puede gustarle al enemigo ahí? Por lo tanto, mis queridos hermanos, es más, aquí he escuchado a gente que dice, mire pastor, no se quede en esa iglesia, allá asustan de noche. En la iglesia, sí, wow. Y el versículo dice que le rogaron, déjanos ir y déjanos quedarnos en la región. Nos gusta esta región es de nosotros. Y dice el versículo, y estaba allí cerca un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Oiga, esos estaban de acuerdo todos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, bueno, envíanos a los cerdos. Y dice la palabra que ni los cerdos los querían. Salieron en desbandada, dice, y eran como 2000 cerdos y cayeron al río, al mar. ¿Para dónde agarraron ellos? Ellos no murieron, ¿no? Porque el juicio de ellos todavía no es, pero ¿hacia dónde se fueron a meter? Pero hermanos queridos, la escena termina de una manera extraordinaria. Dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Oiga bien por qué le gustaba a él la región.
Y dieron aviso en la ciudad y en los campos, salieron a gritar allí, a avisar aquello que algo había pasado y todo lo que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al hombre que había sido atormentado del demonio, oiga, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dijeron ellos, gloria a Dios, hay salvación. Pero ellos no dijeron eso. Ay, hermano, Satanás le gusta estar donde lo quieren tener. De verdad. Él le gustaba ahí porque ahí le gustaba, ahí lo querían tener. Ellos se sentían cómodos ahí. Incomódelos con el pastor, con el poder de Dios, y usted verá que no hay enemigo que le pueda hacer frente. Esa es palabra de Dios. Y el versículo dice, y vieron al hombre sentado, sano, bonito, se salió del sepulcro. Ya no andaba herido, ya no andaba sangrado. Dice la palabra que, según da a entender, andaba desnudo y se cortaba y andaba asustando y era desastroso verlo. Y cuando llegó a Jesús, estaba a los pies de Jesús, sentado, vestido, en su juicio cabal, porque hay poder en Cristo Jesús. No hay espíritu que no pueda ser subyugado por el poder de Dios. No hay enfermedad que el Señor no pueda quitar. No hay deuda que el Señor no pueda ayudarte. No hay pecado que tú no puedas vencer. No hay vicio que tú de Jesucristo no pueda salvarte. Porque Dios es un Dios de poder. Hay poder en Cristo Jesús. Y si tú lo crees, mi querido hermano, puede haber liberación en tu vida. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Y el versículo dice, y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lógicamente ellos lo querían tener atado. ¿Sabe, mi querido hermano, que nosotros a veces estamos rodeados de gente que nos quiere ver atados? Aún familia. Hay familia que le incomoda verte prosperado por Jesús. Hay familiares que le incomoda verte cómo Dios te bendice y te desprecian y dicen palabras hirientes para que tú te sientas mal, porque la santidad con la oscuridad choca y le molesta. Esta gente, hermano, cuando lo vieron libres, que no los queremos ver libres, nos gustaba verlo desnudos. ¿Cuánta gente quiere verte en destrucción, en desgracia, derrotado? No te lo dicen, pero en la mente quieren verlo. Por eso no te confíes de la gente, busca a Jesucristo. No te confíes de la gente, confía en Jesucristo. Ese sí restaura y tiene un interés sagrado para ti. Y el versículo dice que le contaron lo que habían visto y acontecido y dijeron, no. Si lo queríamos, nos gustaba desnudo, nos gustaba herido, nos gustaba en los sepulcros. A veces nosotros creemos que son amigos y te quieren ver en el sepulcro. Creemos que son amigos y te quieren ver herido. Creemos que son amigos y te quieren ver sangrando. Creemos que son amigos y te quieren ver derrotado. El amigo te motiva a la gracia de Cristo Jesús. El amigo te motiva a la fe. El amigo te motiva al crecimiento. El amigo te motiva a la prosperidad. El amigo te motiva a la consagración para que Cristo viva en ti. Esos son amigos. Y el versículo dice que ellos dijeron, no, es que no nos sirve. No lo queremos ver así. ¿Y qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron? Dice el versículo, nosotros deberíamos hacer una vigilia, más bien, ¿sabe? Muy poquito, ¿verdad? Pero dice la palabra, hermano. Dice la palabra. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué Satanás quería estar allí? Porque ahí le hacían caso. ¿Por qué cree usted que cuando usted empieza a consagrarse al Señor, las cosas le empiezan a chocar raro? ¿Por qué? Porque usted ya no es del enemigo. Y ella no está contento con usted. Entonces él dice la palabra, y cuando la casa quedó limpia, y Satanás viene y la encuentra limpia, ¿qué dice que hace? Llama a otros
Otra legión, dice. Cuide su fe, mi querido hermano. Cuide su relación con Dios, para que no venga algo peor en su vida. Yo quiero orar esta noche por alguien que estará luchando con algo, estará luchando con un vicio, con un fracaso, estará luchando con una inclinación, estará luchando con un hábito, y crees que has llegado al final, crees que has llegado al límite de lo imposible y crees que no puedes. Sí puedes, en el nombre de Jesús. Y si tú ya entregaste tu vida a Jesús, hermano, mira que no caigas, para que aquel no haya la casa limpia y el estado postrero sea peor que el primero. Yo quiero orar esta noche. Si hay alguien esta noche, y también a través de las redes sociales, si hay alguien allá en casita que quiere decirle, oye, Señor, dame liberación en mi vida. Necesito de ti. Dios te bendiga, mi querida hermana. Si hay alguien más y te atreves a venir acá, ven aquí. Queremos orar esta noche. Queremos decirle al Señor, Señor, libera a tu pueblo ahora en el nombre de Jesús. Libera a tus hijos, Señor. El enemigo quiere gloriarse con nosotros, quiere lucirse con nuestra debilidad. Pero hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en su palabra. Y esta noche es una noche de poder, porque Jesús está aquí. Jesús, el que llegó a Gadara, está aquí. Jesús, el que fue levantado en la cruz, está aquí. Jesús, que derramó su sangre, está aquí. Y Él quiere cambiarte. Él quiere transformar tu vida. Él quiere limpiarte ahora. Él quiere romper las cadenas. El mundo quiere ponerte más cadenas, ¿sabes? Pero Cristo quiere liberar tus cadenas. Vete a casa hoy con las cadenas rotas. Vete a casa hoy liberado, porque hay poder en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Solo Cristo restaura. Solo Cristo redime. Solo Cristo perdona. Solo Cristo salva. Toma esa liberación hoy. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, ha venido, Señor, la salvación a este lugar. No queremos ser como los gadarenos, expulsarte a ti. Queremos expulsar al enemigo y que sea Jesús el que more aquí. Que sea Jesús el que tome el corazón de estos jóvenes. Que sea Jesús el que tome el corazón de estas familias. Que sea Jesús el que tome el corazón de estos hermanos. Que sea Jesús el que tome el corazón de estas personas. Y que brille la luz de Cristo de aquí en adelante en sus vidas. Padre, gracias porque hay poder en Jesús. Gracias porque hay poder en tu palabra. Gracias, Señor, porque no necesitamos cadenas. No necesitamos remiendos. No necesitamos parches. Necesitamos salvación en Cristo Jesús. Toma nuestra vida, oh Padre. Transforma nuestra vida. Levántanos en tu nombre, Señor, y mora en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Dios les bendiga, queridos hermanos.